Vamos a entrar de lleno en este análisis. Explorar los contrastes que definen a Costa Rica es una auténtica aventura. Es un país famosísimo en el mundo entero por su naturaleza espectacular, ¿verdad? Pero la verdad es que resulta súper intrigante rascar un poco y descubrir una historia que va muchísimo más allá de esa superficie tan exuberante. Vamos a desentrañar juntos qué hace verdaderamente rica a esta nación centroamericana y cómo ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Para entender bien este país, tenemos que empezar haciéndonos una pregunta clave sobre su propio nombre. Viajemos al año 1502, el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Al llegar, quedó tan alucinado que bautizó a esta tierra como la Costa Rica, pensando que aquello iba a estar a rebosar de minas de oro y plata. Obviamente, esto desató una auténtica fiebre entre los exploradores de la época, pero a la larga, ¿cumplió realmente esas altísimas expectativas de riqueza mineral? Bueno, antes de meternos en datos más densos, hay algo muy curioso que merece la pena comentar. ¿Cómo se llaman a sí mismos los habitantes de este país y los de su capital, San José? Pues ticos o ticas y josefinos o josefinas. Y ojo, no son simples apodos sin más, son términos súper coloquiales pero importantísimos, porque representan el corazón de su identidad cultural y de ese sentido de pertenencia que une tanto el día a día en la República. Ahora, prestemos mucha atención a este número concreto, 0,809. ¿Por qué es tan clave? Pues porque es el índice de desarrollo humano de Costa Rica, una cifra excepcionalmente alta que los coloca nada menos que en el puesto 53 a nivel mundial. Y aquí está la gracia. Demuestra que la verdadera riqueza del país hoy en día no tiene nada que ver con el oro que buscaba Colón, sino con una salud de hierro, un bienestar envidiable y una educación fantástica para sus ciudadanos. Y si hablamos de la economía pura y dura, casi 130.000 millones de dólares de Producto Interior Bruto. Es una barbaridad en el mejor de los sentidos, sobre todo si pensamos que estamos hablando de una población de un poco más de 5.200.000 habitantes. Resulta fascinante ver una economía tan dinámica y robusta funcionando a pleno rendimiento en un país geográficamente tan concentrado. Echando un vistazo a la demografía, hay un patrón súper claro. Casi el 91% se identifica como cristiano, dejando a otras creencias con apenas un 9%. Esta enorme mayoría religiosa actúa como un auténtico pegamento social en la estructura del país, aportando un montón de tradiciones compartidas y valores comunes que se extienden de manera muy sólida por todo el territorio. En cuanto a la composición étnica, la balanza se inclina muchísimo hacia la ascendencia europea, rozando el 84%. Pero ojo, las comunidades indígenas y africanas, aunque representan proporciones bastante más pequeñitas, están ahí y son fundamentales. Le dan a la identidad nacional moderna una diversidad y una riqueza únicas que completan perfectamente ese tejido cultural costarricense actual. Sección 1. Geografía y riqueza natural. Explorando las riquezas físicas de la Tierra. Volviendo a la idea de la riqueza, la verdad es que gran parte de ella es puramente física, y para entender su escala hay que mirar hacia arriba. A 3.820 metros sobre el nivel del mar, ni más ni menos, se alza el imponente cerro Chirripó. Es una altura increíble que nos recuerda la brutal fuerza de una geografía que hace de puente natural perfecto entre el Pacífico y el Caribe, creando un montón de ecosistemas y climas diferentes. Es que el catálogo de maravillas naturales parece no tener fin. Tenemos volcanes activos imponentes como el Irazú, el Poás o el Arenal, que están literalmente moldeando el terreno cada día. A eso le sumamos sistemas fluviales vitales, cataratas espectaculares como Tempisque o Pacuare y joyas en medio del océano como la mismísima isla del Coco. Toda esta asombrosa biodiversidad es el verdadero motor que impulsa el enorme reconocimiento global y el próspero ecoturismo de la nación. Sección 2. El camino hacia la independencia, de los primeros asentamientos a un Estado soberano. Vamos a hacer un viaje en el tiempo alucinante, 10.000 años antes de Cristo. A veces pensamos que la historia aquí empezó con los exploradores europeos, pero ¿qué va? Ya por aquel entonces los primeros asentamientos humanos eran sociedades súper complejas. No estaban precisamente perdiendo el tiempo, dominaban técnicas como el cultivo del maíz, eran artesanos increíbles y, claro, tenían estrategias militares muy claras para defender sus recursos y territorios. Si repasamos la línea temporal hacia la soberanía, es un viaje monumental. Arrancamos formalmente para el resto del mundo en 1502, con la llegada de Colón impulsado por esas ganas de encontrar minas de oro. Después, en 1547, el territorio se integra en el inmenso virreinato de Nueva España. Y el gran salto culmina en 1821, cuando deciden proclamar su independencia junto a otros 4 vecinos de la región, preparando el terreno para cimentar su propia identidad allá por 1825.
Y aquí hay un pequeño capricho de la historia que resulta súper fascinante. Resulta que la simple distancia física con la Ciudad de México, que era el enorme centro de poder del virreinato, les vino de maravilla. Estar tan lejos facilitó de manera natural que la población empujara gradualmente hacia su propio autogobierno. A veces, la geografía dicta el destino político, de una forma totalmente irrefutable. Total, que nos plantamos en 1825 y la construcción del país va a un ritmo de vértigo. Ya tenían los pilares de un Estado moderno, bandera propia, la acuñación de su moneda nacional, un sistema legislativo con tribunales y, como no, la elección de un presidente. Fue justo en ese momento de máxima consolidación política cuando consiguieron anexionar con éxito el territorio de Nicoya, aunque bueno, muy poquito después, en 1826, experimentarían la pérdida del territorio de Bocas del Toro a manos de Panamá. Sección 3. Forjando la República. Crecimiento, capitales itinerantes y el auge del café. Los primeros pasos de la República trajeron un montón de progresos a pasos agigantados. El primer presidente de la nación, Juan Mora Fernández, lo tenía clarísimo. La educación y la comunicación iban primero. Fue el quien introdujo la imprenta, impulsó el periodismo y fundó la primera universidad, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Una visión de futuro espectacular que sentó esas bases tempranas de alto desarrollo intelectual del que hablábamos al principio. Pero claro, la política temprana siempre tiene sus cosas raras. Ojo a este experimento porque es una auténtica locura visto desde hoy. El presidente sucesor, José Gallegos, inventó el sistema de la capital itinerante. Es decir, el título de capital del país iba rotando físicamente, año por año, entre 4 ciudades: Cartago, Alajuela, Heredia y San José. Imaginemos el caos administrativo masivo que suponía que una ciudad distinta asumiera todo el peso del gobierno cada 12 meses. Evidentemente, esta rotación caótica no podía durar eternamente. Quien cortó por lo sano fue el presidente Braulio Carrillo. Él dio un golpe en la mesa, abolió el sistema y decidió que San José sería la única capital federal permanente. Claro, alterar así el equilibrio de poder no iba a salir gratis. Esta decisión desencadenó literalmente un conflicto bélico armado contra su férreo rival político, Manuel Chacón, marcando una etapa sombría de división interna. Todo este clima tan convulso nos lleva de cabeza a una situación rarísima: la gran paradoja del café en 1847. Por un lado, el país vivía un auge económico brutal gracias a la exportación de café, impulsando unos avances financieros y tecnológicos sin precedentes. Pero por otro lado, esa inmensa nueva riqueza se quedaba atrapada en manos de una pequeñísima y poderosa oligarquía cafetalera. Mientras tanto, la inmensa mayoría de la población vivía en la pobreza extrema y literalmente moría de hambre. Un contraste terrible. Y así llegamos al final, con toda esta vasta trayectoria histórica dejándonos una grandísima reflexión sobre la mesa. ¿Cómo es posible que un país con unos inicios tan extremos, marcados por oligarquías cafetaleras, desigualdades brutales y guerras internas de poder, acabara transformándose en la nación pacífica, próspera y altamente desarrollada que hoy el mundo entero admira? Es una transformación espectacular y, desde luego, nos deja a todos con la enorme duda de qué otras lecciones de resiliencia y supervivencia esconderá el resto de su historia contemporánea.